Buenas tardes a todos, bienvenidos a otra sección de noticias internacionales. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante importante como lo es la diplomacia, pero nos vamos a enfocar en la diplomacia de la Santa Sede. Para eso vamos a empezar definiendo qué es la diplomacia. Podemos definir la diplomacia como aquella actividad ejecutora de la política exterior de un sujeto de derecho internacional llevada a cabo por órganos y personas debidamente representativos del mismo ante otro u otros sujetos de derecho internacional, para, por medio de la negociación, alcanzar, mantener o fortalecer transaccionalmente la paz, ha de tener como finalidad última hacer posible, con tales medios, la construcción o existencia de una comunidad internacional justa que a través de la cooperación permita el pleno desarrollo de los pueblos. Vilariño, 1987. Ahora nos preguntaremos por qué la Santa Sede goza de diplomacia y por qué es la única iglesia que goza de este beneficio. Bueno, para empezar, nos encontramos en un mundo contemporáneo el cual está organizado políticamente por estados-nación. Además, la soberanía del Papa ha sido reconocida en el ámbito internacional tanto por los estados como por las organizaciones internacionales, los cuales han aceptado casi que unánimemente a la Santa Sede como un sujeto pleno del derecho internacional en total igualdad que con los otros estados. Además, también hay que resaltar que como los otros estados, la Santa Sede cuenta con una plena capacidad jurídica para poder realizar actos jurídicamente relevantes en el plano internacional. También cuenta con la capacidad de relacionarse con otros sujetos, tanto enviando como recibiendo representantes diplomáticos. También puede participar en conferencias internacionales, negociar y adherirse a las normas pactadas y ser destinatario de principios, derechos y obligaciones que el derecho internacional impone a todos los estados. Aunque la diplomacia de la Santa Sede se remonta muchos siglos atrás, aproximadamente en los años 380, fue exactamente después de la Revolución Francesa y el periodo napoleónico con el Congreso de Viena en 1815 que la diplomacia pontificia recobra prestigio, pues para estos años el nuncio apostólico mantenía la precedencia dentro del cuerpo diplomático, siendo el representante de la más alta autoridad, tanto moral como espiritual. Ya en el momento en que dejaron de existir estos estados pontificios y Roma fue anexada definitivamente en 1870 al Reino de Italia, el cual surgió en 1861, la diplomacia pontificia siguió corroborando su propia existencia, ya que a pesar de todo esto y haber perdido la soberanía temporal y aunque carecían totalmente de un territorio propio, el Papa no solo continuó enviando nuncios y recibiendo embajadores, sino que también intervino en arbitrajes internacionales. Para los años de 1929 se logró una pacificación entre la Santa Sede y el Reino de Italia. Con esto surgió la fundación del Estado de la Ciudad del Vaticano y la configuración natural jurídica, la cual se halla actualmente en vigor. Para entender cómo funciona la diplomacia de la Santa Sede, nos vamos a remitir al artículo número 3 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1691, el cual nos señala las funciones propias de la diplomacia y en el caso de la Santa Sede destaca sobre las demás, diciéndonos en el tercer apartado del artículo que la Santa Sede debe fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las relaciones económicas, culturales y científicas entre el Estado acreditante y el Estado receptor. Por otro lado, la Santa Sede organiza su acción exterior a través de órganos centrales y otros órganos exteriores, donde encontramos que los órganos centrales son los encargados de la formulación de la política exterior. Este tipo de órgano está compuesto por el Papa y por la Secretaría de Estado. La Secretaría de Estado es la encargada de este particular y al frente de esta se encuentra el Cardenal Secretario de Estado, el cual actualmente es Pietro Parolin, quien ejerce desde el 15 de octubre del 2013 y ejerce funciones que podrían compararse con las de un primer ministro de gobierno.
También encontramos que la Secretaría de Estado se divide en, primero, la sección de Asuntos Generales o también llamada Primera Sección, la cual es dirigida por un arzobispo y sus funciones se centran en asuntos domésticos como son los nombramientos, la organización de actividades de la curia o la atención al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. Luego nos encontramos con la sección de Relaciones con los Estados o también llamada la Segunda Sección, la cual es dirigida también por un arzobispo que suele ser denominado como un canciller de la Ciudad del Vaticano, el cual está encargado de las relaciones entre la Santa Sede y los gobiernos. Este se debe encargar de la organización de acciones de los nuncios, como son los concordatos o los tratados, y de la representación de la Santa Sede ante otros estados o ante las organizaciones internacionales. Por otro lado, nos encontramos con los órganos exteriores. Estos son aquellas instituciones que se encuentran establecidas fuera del territorio nacional y su principal función es aplicar la política exterior de la Santa Sede. Bueno, pues al igual que con otros sujetos de derecho internacional público, existen tres tipos de misiones permanentes cuyo nivel pues viene determinado por el rango del jefe de misión, tal y como se establece en el artículo 14 de la Convención de Viena de 1961. En el caso de la Santa Sede, distinguimos entre los nuncios, los internuncios y los delegados, los cuales vamos a explicar más adelante. En la actualidad, la Santa Sede ocupa un lugar bastante importante y bastante destacado en la comunidad internacional y ha crecido bastante, tanto hasta el punto de que en la actualidad tan solo son 17 los estados que no tienen relaciones diplomáticas con el Vaticano. Como por ejemplo lo serían Afganistán, Arabia Saudita, Brunei, las Comores, las Maldivas, Omán, Somalia, China, Corea del Norte, Laos, Vietnam, entre otros. Por otro lado, la Santa Sede goza del derecho de delegación mediante 180 nunciaturas apostólicas y mantiene relaciones diplomáticas con la Unión Europea, con la Soberana Orden de Malta y con la Organización para la Liberación de Palestina, entre otras. La Santa Sede está representada en los países por un nuncio y los estados están representados ante la Santa Sede por un embajador. Ahora vamos a entender qué es una nunciatura apostólica. Esta hace referencia a una misión diplomática de máximo rango de la Santa Sede ante los estados con los que mantiene relaciones diplomáticas. Al frente de la nunciatura de la Santa Sede nos vamos a encontrar con un nuncio, el cual es equivalente a un embajador papal, lo cual haría que la nunciatura sea equivalente a una embajada como la de cualquier otro estado. Es decir, esta sería una misión diplomática de primera clase. Después del nuncio nos encontramos con los internuncios, los cuales son unos ministros pontificios que son representantes del Papa ante un Estado que no es católico. También tenemos a los delegados apostólicos, los cuales se utilizan para relacionarse con aquellos estados con los que la Santa Sede no tiene ningún tipo de relación diplomática. Por otro lado, tenemos que la acción diplomática de la Santa Sede está llamada a actuar para facilitar la convivencia entre las diferentes naciones que existen, así promover de cierto modo como una fraternidad entre los pueblos, buscando una colaboración que sea efectiva, de verdadera cooperación, concorde y ordenada para tener una solidaridad estructurada en beneficio del bien común y de todas las personas. Por esto que acabamos de explicar, se podría decir que un eje central de la actividad de la diplomacia de la Santa Sede sería proteger los derechos de los más vulnerables, como serían las mujeres y los niños, así también como podrían ser los migrantes, los prófugos y los refugiados. También es importante destacar el papel que puede desempeñar la Santa Sede a nivel internacional, digamos colaborando con los estados en los contextos y en los desafíos que plantea, por ejemplo, la globalización o particularmente podríamos hablar hoy en día de la pandemia y la tremenda crisis económica que esta provocó y puede seguir provocando. ¿Existe carrera diplomática en la Santa Sede? Claro que sí existe. El cuerpo diplomático de carrera es formado por la Academia Eclesiástica Pontificia, siendo así la Santa Sede una de las instituciones que ha profesionalizado la diplomacia a lo largo de los siglos. Hoy en día cuentan con una formación escalonada, cumpliendo largos años de servicio a través del mundo. Ellos llegan a poseer una formación espiritual, bíblica, teológica, moral, política y legal. Además, son portadores de un pasaporte diplomático, el cual es expedido por la Secretaría de Estado.
Seguramente nos preguntaremos cómo es la diplomacia del Papa Francisco. Pues bien, él en su último discurso anual al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, Francisco reconoció que la misericordia ha sido como un tipo de hilo conductor que había guiado sus viajes apostólicos. Gran parte de su esfuerzo se ha concentrado en mejorar las relaciones entre los diferentes credos y proteger a los cristianos que son perseguidos en Oriente Medio. También busca estimular las partes enfrentadas a sentarse en mesa de negociación e invita a mirar el mundo desde la perspectiva de los excluidos, ya que él nos dice que así será posible percibir lo que nos afecta a todos y encontrar unas soluciones que sean integradoras para todo el mundo. Como un punto plus en estas noticias, vamos a explicar en qué van las negociaciones entre la República China y el Papa. Quédese con nosotros. Buenas tardes, soy yo de nuevo, el padre Chiritrosky. Hoy vengo a hablarles de la separación entre China y la Santa Sede. En 1951, el Papa Pío XII decide excomulgar a 2 obispos designados por Pekín, lo que lleva a que el régimen expulse al nuncio apostólico de su territorio, rompiendo las relaciones diplomáticas que habían entre la Santa Sede y la República Popular de China. ¿Esto qué provocó? En China se crean 2 tipos de iglesia católica, una clandestina y otra patriótica. La patriótica, por supuesto, controlada por el régimen chino, y la clandestina si seguía en órdenes de la Santa Sede. En todos estos años de disputa, el gobierno chino realizó diversas ordenaciones episcopales sin el consentimiento del Vaticano, mientras la Santa Sede reclamaba que eso eran decisiones únicamente del Papa. Muchas gracias por esas gratas intervenciones. A pesar de esto, en los últimos años, altos representantes del gobierno de la República Popular de China y del Vaticano se han pronunciado favorablemente en relación con la renovación del histórico acuerdo del 22 de septiembre del 2018, el cual fue el primer consenso formal logrado casi 70 años después de la ruptura de sus relaciones. Este se firmó en Beijing, era provisional y el texto no ha sido hecho público, pero entró en vigor el 22 de octubre y habría de durar aproximadamente 2 años. El acuerdo, hay que aclarar que no cubre el asunto del restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas directas entre ambos. Tampoco se ocupa de revisar a fondo el estatus jurídico de la Iglesia Católica en China y tampoco trata sobre el tema del encaje del clero en la vida pública. Este más bien lo que busca es mantener unas buenas relaciones bilaterales entre ambos. Bueno, tenemos bastantes cosas que destacar sobre la diplomacia del Papa Francisco, así que acá les contaré un poco. Se puede decir que la diplomacia del Papa Francisco es una acción por el trabajo y la justicia, ya que pues su diplomacia está menos alineada con un bloque determinado que las realizadas durante épocas anteriores. En un mundo cada vez mucho más fracturado geopolíticamente, donde ya no hay 2 bloques claros en disputa, la intervención del Papa ha sido tal vez una iniciativa más audaz en términos de política exterior, ya que mantiene relaciones diplomáticas plenas con 180 países. Entre los hitos destacan, podemos decir que en septiembre del 2013 el Papa escribió una carta al presidente ruso Vladimir Putin, anfitrión de la cumbre del G20, en donde participaría Barack Obama,
En la misiva, el sumo pontífice insistió a los líderes mundiales y a Estados Unidos a oponerse a una intervención militar en Siria. Por otra parte, después de visitar Belén y Jerusalén, el Papa Francisco recibió en la Ciudad del Vaticano al presidente de Israel y a su homólogo de la Autoridad Nacional Palestina para hacer una misa de oración conjunta de paz en el Oriente Medio, por lo cual se puede decir que el Papa es un hombre para todas las religiones. Se puede destacar cuando visitó Corea del Sur, el Papa envió un telegrama al presidente de China y cuando el avión papal cruzó el espacio aéreo chino, representó un paso histórico hacia mejorar las relaciones desde la última vez que un papa visitó el este de Asia. Respecto a Cuba, el Papa Francisco ha continuado su obra iniciada por sus predecesores. El Papa Francisco incide en la alegría de ser cristiano y en el perdón, lo cual aplica en su diplomacia. Para destacar su actuación internacional y social, vamos a recordar su inesperado viaje a la isla Lampedusa, ubicada en Italia, tras la enésima tragedia de inmigrantes africanos, donde acuñó el concepto de la globalización de la indiferencia. Por todo esto, es indudable decir que el Papa Francisco es un líder mundial que ha tenido una gran aceptación. Incluso esta aceptación ha sido superior a la del Papa Juan Pablo II. Su buena relación con los medios de comunicación también ha logrado volver a la Iglesia al centro de la escena internacional, pero no por escándalos. También al mismo tiempo, los temas eclesiásticos han retornado a la agenda mediática, también por la capacidad del Papa de sintetizar su mensaje en pocas palabras. El Papa Francisco nunca ha querido una iglesia que se sienta en la mesa de las negociaciones. Lo que él en realidad busca es una iglesia que logre estimular a las partes a que se sienten en la mesa de negociación, como ya lo explicamos. Él no ama la teatralidad de las posiciones del principio, él prefiere un pragmatismo del sentido común y el realismo de las soluciones de la mediación. Lo que él pide es que la iglesia se mueva pasando casi desapercibida, que logre gestionar situaciones de crisis sin grandes lemas, pero trabajando entre bastidores, lo cual es lo que ha hecho durante todos sus años en la Santa Sede. Muchas gracias a todos por su atención y sigan pendientes de este canal para más noticias internacionales.